Así que tengo una historia sobre cuando mi novia y yo rompimos a finales de los 90. Ahora estoy felizmente casado y tengo un hijo, así que no me molesta tanto hablar de esto, pero hubo un tiempo en el que esta historia realmente me afectaba. No porque fuera súper espeluznante, sino porque esta persona de la que estaba enamorado se volvió loca muy rápidamente. Un poco de contexto. Esto fue a finales de los 90. Yo tenía 23 años en ese momento. Estaba saliendo con una chica llamada Martina y realmente estaba enamorado de ella. Llevábamos saliendo 2 años cuando pasó todo esto. No vivíamos juntos, pero a veces nos quedábamos en la casa del otro. Ella todavía vivía con sus padres, lo que hacía que fuera un poco incómodo, pero no más allá de eso. No habíamos hablado sobre nuestro futuro juntos ni nada de eso. No mencionábamos el matrimonio o los hijos, y en ningún momento hubo indicación, al menos para mí, de que ella estuviera insatisfecha con las cosas. Por lo que yo podía ver, éramos una pareja decente y feliz. Éramos jóvenes, teníamos muchas cosas en marcha en nuestras vidas y nos veíamos con frecuencia. Yo estaba contento con cómo iban las cosas y claro, quería considerar avanzar con ella, tal vez mudarla a mi lugar para ver cómo iba, pero no tenía prisa y pensé que eso sería algo para el futuro. La historia comienza de la manera más tonta, con un boleto de lotería de rascar. Una noche me detuve en una gasolinera para llenar el tanque, y por alguna razón tonta, compré unos boletos de raspar. Para mi sorpresa, había llegado justo cuando el destino lo quería, y gané algo como $200. No era mucho, pero era más de lo que jamás había ganado en una lotería, así que estaba eufórico. Mi primer pensamiento fue llevar a Martina a una cita, pensando en gastar esos $200 en una buena cena y una película, o algo por el estilo, solo algo para mostrarle que la apreciaba. Al día siguiente la llamé y estuvimos hablando de cosas, y mencioné que deberíamos salir el viernes. Hice un comentario sobre cómo el universo quería que gastáramos un poco, mencionando que había ganado dinero con el boleto. Ella se rió y dijo algo sobre que era el destino. Nada de lo que se dijo fue una señal de alarma. Pensé que ambos estábamos bromeando cuando dijimos esas cosas, pero luego me di cuenta de que Martina estaba bastante convencida de la idea de que era el destino, algo que descubriría esa noche de viernes. Me vestí con mis mejores ropas, que en realidad no eran muy buenas para ser honesto. De nuevo era un chico joven y tonto en ese momento. Llamé a Martina y le dije que estaba en camino, y luego fui a recogerla. Ella se veía increíble, estaba vestida mucho mejor de lo que yo estaba, y estaba encantado de que fuéramos a pasar tiempo juntos. Decidimos cenar primero, comer algo, y luego ver qué película estaba en cartelera, lo cual me parecía un buen plan. Ella quería ir a un lugar bastante caro. Estuve de acuerdo y le dije que era una gran idea, así que salimos a cenar. Llegamos al restaurante, hice mi papel de caballero y le abrí la puerta. Caminamos hacia la entrada con los brazos entrelazados, básicamente fingiendo ser una pareja adinerada locamente enamorada, que era exactamente lo que yo quería hacer esa noche. Nos sentamos, pedimos y hablamos de lo que sea que hablamos. Incluso pidió una copa de vino para, según ella, celebrar la ocasión, lo cual fue una frase extraña en ese momento, pero no pensé mucho en ello. Comimos y al final de la comida, el camarero vino con la cuenta. Recuerdo haber hecho un comentario en broma diciendo, «Permíteme, querida», solo por ser gracioso. Puse el dinero en la cuenta, se la devolví al camarero y le dije que se quedara con el cambio. Luego hice un comentario sobre cómo deberíamos irnos para ver qué películas estaban en cartelera. Comencé a levantarme y ella me agarró la mano, soltando una pequeña risa mientras me miraba con una expresión de expectativa. Me volví a sentar y la miré por un momento, sentados en un silencio incómodo, hasta que, unos segundos después, su sonrisa desapareció. Le pregunté qué estaba mal, si todo estaba bien, y ella me miró y me dijo, «¿No te estás olvidando de algo?». Miré alrededor de la mesa, luego por todo el restaurante, tratando de averiguar a qué se refería. Incluso revisé mi bolsillo para asegurarme de que tenía mi billetera, y luego la miré y le dije, «No, lo tengo todo». Ella solo me miraba como si hubiera pateado a su perro, como si decir no fuera equivalente a decirle que la odiaba y deseaba que estuviera muerta. Y para ella tal vez lo era, pero para mí, solo estaba confundido sobre lo que estaba olvidando. Nos quedamos ahí mirándonos durante lo que pareció una eternidad antes de que le preguntara a qué se refería realmente.
Su rostro se tornó enojado y se levantó de golpe, básicamente saliendo del restaurante como una niña pequeña. La seguí porque estaba confundido sobre qué había hecho mal. Llegó a mi coche y de inmediato me gritó que la llevara a casa. Le pregunté qué pasaba con la película, y ella lanzó varios insultos diciendo que no quería ir al cine, que solo quería irse a casa. Le dije que estaba bien, y simplemente subí al coche. En cuanto el coche estuvo en la carretera, ella empezó a gritarme, llamándome de todo: manipulador, imbécil, que me odiaba, un montón de cosas que no tenían ningún sentido para mí. Le pregunté qué demonios había hecho y por qué estaba tan enojada, y me gritó algo que nunca habría esperado: no me propusiste matrimonio como se suponía que debías hacerlo. Me quedé mirando la carretera, apretando la mandíbula. Luego mencionó que había dicho que era el destino que estuviéramos juntos, que esperaba que le propusiera matrimonio por mi comentario sobre el universo queriendo que saliéramos en esa cita, y que al no hacerlo, la había manipulado. Quiero reiterar que habíamos estado saliendo durante 2 años y ella nunca había actuado de esta manera. Habíamos tenido pequeñas discusiones, pero siempre fue muy reservada y nunca se convirtieron en gritos. Le dije que nunca había mencionado nada sobre proponerle matrimonio, que mi comentario sobre el universo era una broma porque había ganado un poco de dinero, así que podíamos permitirnos una cita cara, no porque quisiera casarme. Ella comenzó a gritar sobre cómo se suponía que debíamos casarnos, y luego me preguntó si siquiera quería casarme con ella. Aparentemente, tardé demasiado en responder, porque apenas 1 o 2 segundos después, sentí el ardor de un chorro de gas pimienta en mi cara. Sí, en su infinita sabiduría y rabia, porque no le dije inmediatamente que quería casarme con ella, Martina agarró su gas pimienta de su bolso y me lo lanzó a la cara, mientras yo conducía a unos 65 kilómetros por hora. Por supuesto, estábamos en el coche con las ventanas cerradas, así que ella también se vio afectada. No sé cuál era su objetivo, aparte de matarnos a ambos en un choque en llamas. Entré en pánico porque no podía ver ni respirar, y traté de frenar y salirme de la carretera lo más rápido posible para evitar chocar contra otro coche. Terminé golpeando un poste de luz, afortunadamente no a toda velocidad. Ninguno de los dos resultó herido. Las bolsas de aire ni siquiera se activaron, pero mi coche sufrió un buen daño en la parte frontal. Salí del coche, jadeando y tratando de ver algo con mis ojos irritados. Martina hizo lo mismo, pero aunque estaba lidiando con el contragolpe de rociar gas pimienta en un espacio cerrado, seguía gritando que todo esto era culpa mía, que yo había arruinado su vida. Mientras estaba ahí parado, tratando de recomponerme, vi las luces rojas y azules de una patrulla que se acercaba. Fue divertido intentar explicarle todo al oficial. Le dije que estábamos saliendo, que habíamos tenido una discusión y que ella me había rociado con gas pimienta. Ella gritaba incoherencias entre ataques de tos sobre cómo yo había arruinado su vida, que me odiaba y demás. Afortunadamente, mi actitud calmada prevaleció sobre mi enojo, porque el oficial no tomó ninguna acción en mi contra. Me ayudaron a conseguir una grúa y nos llevaron de regreso a mi casa. Cuando el oficial se fue, le pregunté a Martina si quería entrar para hablar sobre lo sucedido, pero me abofeteó y me dijo que ojalá hubiera muerto en el choque. Luego, se fue caminando. Sé que lo correcto hubiera sido detenerla y decirle que no caminara a casa, ya que estaba a varios kilómetros, pero ya no me importaba. Le deseé que tuviera una buena vida y me fui a mi apartamento. Me duché y me fui a la cama. A la mañana siguiente me desperté con alguien golpeando mi puerta. Cuando la abrí era el padre de Martina, y Martina estaba detrás de él llorando. Le pregunté qué quería y él empezó a gritarme sobre cómo casi había matado a su hija con mi conducción irresponsable, que debería haberla llevado a casa, bla, bla, bla. Cuando terminó, simplemente le pregunté si ella le había contado que me había rociado con gas pimienta mientras conducía, y que esa era la razón por la que habíamos chocado, y que cuando la grúa nos trajo, me había abofeteado y se había ido caminando cuando le ofrecí entrar para no tener que caminar a casa. Se detuvo, miró a Martina y le preguntó: ¿por qué le rociaste gas pimienta? Como ella no respondía, lo hice yo. Le conté que estaba enojada porque no le propuse matrimonio en la cena, así que me roció. Él se veía sorprendido, lo que me dijo que ella no le había contado nada de eso. Le preguntó si era cierto, y ella solo asintió levemente. Él me miró de nuevo,
luego a ella. Soltó un suspiro y murmuró una disculpa antes de irse. No estoy seguro de qué esperaba de esa situación, pero definitivamente no le salió como quería. Afortunadamente ese fue el final de nuestra relación. Intentó llamarme para disculparse, pero le dije que podría habernos matado a los dos con lo que hizo, y que no podía estar con alguien tan dispuesta a hacer algo tan estúpido por una pequeña discusión. Y eso fue todo. Afortunadamente no resulté herido y ella tampoco, pero ahora ambos sabemos lo que es ser rociado con gas pimienta. Terminé gastando una buena cantidad de dinero para arreglar mi coche. El daño no fue tan extenso, así que fue lo que fue. Seguí adelante, conocí a alguien más y ahora estoy casado y muy feliz con mi familia. Espero que Martina haya encontrado a su alma gemela y que crean en el destino como ella, y que nunca haya decidido rociar con gas pimienta a otro novio por no proponerle matrimonio en el momento exacto que ella esperaba. Tengo 3 historias de exnovias locas. Una era compañera de trabajo y era bipolar, lo cual no era el problema, sino que de vez en cuando dejaba de tomar su medicación. Una vez, de la nada, se acercó a mí y me dio un puñetazo en el brazo. Gracias al material grueso de la chaqueta que llevábamos, solo me dejó un ligero moretón, pero dolió. En otra ocasión, dejó de tomar su medicación de nuevo, pero esta vez me mordió el brazo. No fue una mordida juguetona. Se acercó y se quedó junto a mí durante unos minutos. Pensé que estaba mirando el refrigerador de carne cuando, de repente, giró la cabeza y hundió sus dientes en mi brazo. Te juro que, si no fuera por esa chaqueta, me habría dejado una marca. Eso también dolió mucho. No trabajó mucho tiempo después de eso. La segunda historia es corta, ya que no recuerdo mucho de ella, excepto que al principio pensé que era agradable. Aparte de ser grosera, no fue violenta que yo sepa. Terminé con ella y luego supe por mi cuñada que era una acosadora. Se quedaba parada en la acera frente a nuestra entrada y solo miraba la casa en medio de la noche. Solo lo hizo algunas veces y luego se detuvo. No sé si la asustaron o qué. La tercera historia ocurrió entre el 86 y el 87. Mi madre contrataba a gente para ayudar a limpiar la casa. Una de esas personas era una mujer agradable con la que hablaba mientras limpiaba. Nos llevábamos bien, o al menos eso pensaba yo. Salimos durante unos 6 meses más o menos. Fue entonces cuando comencé a ver lo que los demás ya habían notado en ella, pero no sabían cómo decírmelo para que yo lo creyera. Estaba enamorado de ella. Era mi tercera novia, y supongo que por eso no veía lo que hacía como algo malo. Nunca nos acurrucábamos en el sofá, nunca nos besábamos. Nos duchamos juntos, pero ni siquiera me dejaba lavarle la espalda. En el 87, fui cerca de Los Ángeles desde Oceanside para aprender a conducir camiones. Ella tenía un trabajo en un bar en Los Ángeles. Hablábamos por teléfono y me dijo que había dejado el trabajo porque sabía que yo no quería que condujera hasta Los Ángeles. Le pregunté si tenía otro trabajo y me dijo que no, que yo podía mantenerla. Ese fue el detonante, así que la dejé. Luego supe que no respetaba la propiedad ajena. El hijo menor del novio de mi madre vivía con nosotros y le dijo que no entrara en su habitación. Ella lo hizo de todas maneras y tiró cosas que él quería conservar. Una vez fuimos a casa de una amiga suya y dejó salir al gato. Luego me enteré de que su amiga ya le había dicho que no dejara salir al gato. En mi cumpleaños, recibí $5 en una tarjeta de felicitación, y ella se enojó porque no se los di a ella. Mi madre me contó después de que rompimos que también la despidió. Era más como si pareciera que limpiaba la casa en lugar de hacerlo de verdad. Durante varios meses, ella siguió viniendo a la casa exigiendo que la tomara de vuelta, diciendo: ¿qué hay de mis sentimientos? Te necesito. Y tú me necesitas. Estamos hablando de unos 4 meses o más. Yo le seguía diciendo que no sabía sobre sus sentimientos, pero que así era como yo me sentía. Finalmente le dije: no me importan tus sentimientos, hemos terminado. No te respetas ni a ti misma ni a los demás. Ahora veo que nunca me amaste en absoluto. Finalmente dejó de venir. En diciembre del 89 me fui de California para siempre y nunca la volví a ver. He estado debatiendo si compartir esto por un tiempo, pero cuanto más lo pienso, más creo que debería. No es terriblemente espeluznante hasta el final, pero definitivamente es una historia de una ex loca,
y tal vez compartirla sea algo bueno. No lo sé, pero de todas formas la estoy enviando ahora, así que no hay vuelta atrás. Todo esto sucedió hace unos 2 años, en 2022. Un poco de contexto. Solía salir con una chica llamada Alicia, y estuvimos juntos durante unos 6 meses. Sé que no es mucho tiempo, pero cuando empezamos las cosas avanzaron muy rápido entre nosotros. Pasamos de 0 a 60 en muy poco tiempo, y yo estaba completamente metido en la relación. Ella era divertida, inteligente y parecía entenderme. Pero después de 1 o 2 meses, ella pasó de 60 a 120, lo que causó grandes problemas. Se puso súper celosa de todo lo que hacía. Trataba de decirme que no podía hablar con mis compañeras de trabajo, lo que incluía a mi jefa, e incluso se enfadó conmigo por hablar con mi madre porque, según ella debería ser la única mujer en mi vida. Hubo otras cosas, pero estas fueron las señales de alerta más evidentes. Así que después de un tiempo terminé la relación. Ella no se lo tomó bien en absoluto y siguió mandándome mensajes durante semanas, pero pensé que eventualmente se olvidaría de mí. Con el tiempo, los mensajes disminuyeron de unos 100 al día a solo unos pocos a la semana, y pensé que una disminución gradual era mejor que nada. El primer incidente raro que ocurrió después de que rompimos fue alrededor de 2 meses después de nuestra separación. Estaba en una tienda comprando algunas cosas para la casa, cosas al azar. Me dirigí a uno de los pasillos y, por supuesto, ahí estaba ella, mirando las estanterías, perdida en sus pensamientos. Mi corazón se aceleró. No habíamos hablado en 2 meses y parte de mí quería ir al otro extremo de la tienda para tratar de evitarla. Pero luego pensé que eso sería grosero, así que tomé aire y caminé hacia ella para decirle un rápido «Hola». Solo un simple «Hola, Alicia», como un comentario casual sobre estar en la misma tienda. Ella levantó la vista y pareció genuinamente sorprendida de verme, diciendo «Oh, hola, ha pasado un tiempo». Hubo algunas cortesías incómodas entre nosotros, comentarios sobre cómo nos veíamos, cómo iban las cosas, hasta que decidí que debía disculparme y terminar mis compras. Nos despedimos y eso fue todo. Cuando me dirigí hacia la caja, noté que había un tipo parado al final, simplemente observándome. Estaba en la caja de autoservicio, así que supuse que ese tipo se tomaba muy en serio su trabajo de vigilar a la gente que se autogestionaba las compras. Terminé de pagar mis cosas y mientras me alejaba de la caja, el hombre se interpuso frente a mí, lo que me hizo detenerme y mirarlo. Me miraba de manera agresiva y dijo, «Señor, ¿puede venir conmigo, por favor?» Fue entonces cuando noté que su placa decía gerente general, y estaba aún más confundido. ¿Por qué querría el gerente general de la tienda hablar conmigo? Le pregunté qué pasaba, y con tono severo simplemente dijo, «Por favor, venga conmigo». Lo hice porque, ¿por qué no? Nos dirigimos a una pequeña sección cerca de donde estaban las oficinas, y finalmente el hombre se dio la vuelta y dijo, «Alguien en la tienda reportó que estaba robando. Dijeron que lo vieron meter algo en sus bolsillos y en sus pantalones». Me quedé completamente atónito y le dije que no había robado nada. Me preguntaron si podían revisar mis bolsas y si estaba dispuesto a vaciar mis bolsillos, a lo cual accedí completamente. Sé que probablemente podría haberme negado, diciendo que estaban violando mis derechos, pero en ese momento estaba más sorprendido por haber sido acusado, y sentí la necesidad de probar mi inocencia. Les entregué todas mis cosas. Volteé los bolsillos y sacudí las piernas de mis pantalones, todo para demostrar que estaban equivocados. Después de que se convencieron de que no había robado nada, me dejaron ir con una disculpa apenas murmurada, lo cual fue inadecuado, debo decir. Al salir de la tienda vi a Alicia parada junto a su coche, observándome salir con una sonrisa malévola en su rostro, y fue entonces cuando me di cuenta. Ella era la persona que me había denunciado. Estaba seguro de eso. ¿Pero por qué? Para fastidiarme, supongo. Al final lo dejé pasar pensando que debía estar increíblemente miserable para estar dispuesta a hacer algo tan mezquino para vengarse de mí por haber terminado con ella. Luego vino el siguiente paso en su mezquindad: los carteles. Estaba caminando hacia mi coche desde mi apartamento, aproximadamente una semana después de lo que pasó en la tienda, cuando vi un cartel pegado a un poste eléctrico frente a mi edificio. Parecía un cartel de desaparecido, pero cuando lo miré nuevamente me di cuenta de que la foto en el cartel era de mí, y no decía desaparecido, decía advertencia. Este hombre es un infiel y un ladrón,
No confíen en él. Continuaba con una lista de mentiras aleatorias sobre mí, diciendo que era abusivo, que le había robado dinero, y otras acusaciones absurdas. Arranqué el cartel y estaba furioso, pero luego me di cuenta de que probablemente quien lo había puesto ahí era Alicia. Mientras conducía hacia el trabajo, vi más carteles pegados en postes de luz a lo largo del camino, y aunque quería detenerme y arrancarlos todos, no tenía tiempo. Tuve que aceptar que estaban ahí y esperar que la próxima tormenta de lluvia se encargara de ellos. Consideré llamar a la policía, pero luego pensé, ¿qué les iba a decir? ¿Que mi ex estaba poniendo carteles con mentiras sobre mí por toda la ciudad? Sonaba ridículo, y no tenía ninguna prueba de que fuera ella. Esa era la peor parte, que no podía probar que había sido Alicia. Intenté mandarle un mensaje por Facebook, pero debía haberme bloqueado porque no pude encontrar su cuenta. Intenté llamarla y mandarle mensajes de texto, pero nada pasaba, lo que me indica que también había bloqueado mi número. Estaba furioso, pero tuve que seguir adelante, sobre todo por mi propia cordura. El golpe final fue unos 3 días después de los carteles. Llegué a casa tarde del trabajo y decidí desconectar un poco y ver televisión por unas horas. Alrededor de las 11, decidí que era hora de irme a dormir. Pero cuando entré a mi habitación, algo se sentía raro. Sentía una extraña necesidad de revisar todo, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía qué. Revisé las ventanas para asegurarme de que estuvieran cerradas. Lo estaban. Fui a revisar la puerta principal y también estaba cerrada. Luego volví a mi habitación y por alguna razón, sentí que debía revisar mi armario. Tengo un armario grande en una esquina de mi habitación. Abrí la puerta y ahí, de pie entre mi ropa, estaba Alicia. Estaba ahí, simplemente de pie con una gran sonrisa en su rostro, como si hubiera hecho la mejor broma del mundo. Mi corazón se me subió a la garganta y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Ella solo inclinó la cabeza, soltó una pequeña risa y dijo, «Oh, hola». Y antes de que pudiera decir algo más, salió corriendo de mi apartamento. Me quedé ahí, atónito, durante mucho tiempo antes de darme cuenta de que debía llamar a la policía. Lo hice, pero para cuando llegaron ella ya se había ido. También tuve que llamar a la oficina del edificio para que cambiaran y revisaran las cerraduras, porque de alguna manera había entrado a mi apartamento, y aún no sé cómo. Lo más loco es que nunca volví a verla después de eso. No he sabido de ella, no la he visto en la tienda, no la he visto por la ciudad, nada. Es como si lo que sea que estaba planeando hubiera sido frustrado y tuviera que desaparecer. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué estaba planeando? ¿Estaba esperando a que me durmiera para hacer quién sabe qué? ¿Mi vida estaba en peligro? No tengo idea, pero afortunadamente ha desaparecido de mi vida, al menos por ahora. Así que esa es mi historia de una ex loca, y me ha tomado mucho tiempo volver a sentirme normal y menos paranoico con respecto a Alicia. Pero definitivamente ahora soy mucho más cauteloso sobre a quién dejo entrar en mi vida. Hoy, mientras iba a tomar un café, decidí visitar una nueva cafetería que acababa de abrir. Al acercarme a la puerta me sorprendí y me alegré al ver a una exnovia mía de cuando era niño. Nos quedamos mirándonos por un segundo, y luego vi que murmuraba algo mientras venía hacia mí. Me acerqué para darle un abrazo y después de saludarnos ella simplemente me dijo, «¿Recuerdas lo que me hiciste?». Me quedé perplejo. Habíamos salido muchos años atrás y nunca tuvimos problemas de ningún tipo. Ni peleas importantes, ni abusos, ni toxicidad. De hecho, ella me dejó porque no quería comprometerme. Pero seguimos en buenos términos durante un tiempo después, e incluso seguíamos pasando el rato hasta que encontró un trabajo en el extranjero y se fue. Al principio me asusté muchísimo, e inmediatamente pensé que algo raro estaba pasando. Le pedí que fuera más específica, pero no quiso contarme. Después de una pequeña charla, me dijo que se refería a la vez que un amigo y yo limpiamos su casa. En ese momento lo recordé. En ese entonces éramos chicos estúpidos, semigóticos, realmente metidos en cosas raras y sobrenaturales. Después de que ella se quejara de que su casa se sentía rara, un amigo de nuestro grupo se ofreció a hacer algún tipo de ritual de limpieza, el cual hizo mientras estábamos medio borrachos. Según ella, 7 años después, cuando empezó a hablar de esto con otras personas, las cosas comenzaron a ir mal,
como sentir presencias alrededor de la casa, caídas de temperatura, y todo ese tipo de cosas. Fue muy vaga, pero aparentemente cree que algún tipo de fantasma está poseyendo su casa, algo que aparentemente se desató después de lo que hicimos, y comenzó a contarle a sus amigos al respecto porque nada había pasado en los años anteriores. Luego volvió a Inglaterra, pero regresó aquí rápidamente para escapar de un prometido abusivo. En ese momento yo estaba realmente nervioso y me disculpé. Ella me abrazó y dijo que ahora solo tenía a Cristo en su corazón y que deberíamos tomarnos un café. Esto me dio una sensación muy rara, como una especie de vibra de secta o algo así. Básicamente salí corriendo aterrorizado. Ten en cuenta que rompimos en buenos términos, muy buenos. Ella cuidó a mi perro mientras yo estaba en Inglaterra, y como masajista me ayudó con mi espalda durante meses. Incluso me presentó a su nuevo novio, y salimos a cenar un par de veces en grupo. No había manera de que pudiera haber guardado rencor hacia mí. De hecho, cuando se fue al extranjero, me ofreció ayudarme a encontrar un trabajo en la ciudad donde estaba viviendo. Esto no fue una broma para vengarse de mí, y más aún, sus ojos. Ella solía iluminar la habitación, siempre riendo y haciendo bromas. La persona que encontré era triste, con ojos muy inmóviles, sin sonreír nada, como una persona completamente diferente. La historia tiene lugar desde junio de 2008 hasta mayo de 2009. Por razones de seguridad, voy a llamar a mi ex Julio. Yo tenía 19 años en ese momento y compartía un departamento con mi mamá. El complejo junto al mío, que casualmente es donde vivo ahora, estaba haciendo algunas remodelaciones. Estaban trayendo techadores para comenzar con la retechadura de los edificios, y fue así como conocí a mi ex. Yo iba camino a la gasolinera para comprar un paquete de cigarrillos cuando él me notó. Me pidió mi número de teléfono. Eso era lo poco de inglés que podía hablar. Yo sabía algo de español y le di mi número. Me mandó un mensaje de texto y yo traducía mis textos del inglés al español para poder acomodar sus dificultades con el idioma inglés. Aprendí que él tenía 25 años y que era de México, pero que se había mudado aquí para ganar algo de dinero y enviárselo a su hija de 4 años. Empezamos una relación bastante rápido a pesar de la barrera del idioma. Todo parecía ir bien durante los primeros meses. Empecé a notar que él le mandaba mensajes de texto a alguien, y el mensaje que le enviaba decía «M'amore», lo cual entendí que significaba «mi amor». También tenía fotos de ella guardadas en su teléfono. Empecé a cuestionar su relación, y él me dijo que ella solo era su amiga. Las cosas se estaban poniendo bastante serias entre nosotros, y ya había conocido a toda mi familia. Además me había comprado un anillo, algo así como un anillo de promesa, y yo lo usaba todos los días. Un fin de semana, él estaba en mi casa y una de mis amigas, a la que no había visto en más de un año, vino de visita. Se molestó por algo que yo estaba haciendo y me pidió que hablara con ella en privado. Así que fuimos a mi cuarto a hablar, y ella estaba gritando por algo. Mi ex entró al cuarto y me dijo que se iba. Entonces lo seguí intentando entender por qué. Y todo lo que él decía era que yo lo estaba engañando, que había escuchado que yo estaba haciendo cosas con ella en el cuarto, lo cual no era para nada cierto. Luego insistió en que me subiera a su coche y discutimos todo el tiempo. Él entonces me quitó el anillo que me había dado, literalmente arrancándolo de mi dedo, y lo arrojó. Me dejó en mi departamento y se fue manejando. Yo estaba devastada. Después empezó a llamarme para disculparse, pero le dije que no quería hablar con él. Una hora más tarde me cayó una bomba. Una chica me llamó diciendo que ella era su esposa, y resultó ser la misma chica que aparecía en las fotos de su teléfono. No supe nada de él por algunas semanas. Algún tiempo después, me mandó un mensaje diciéndome que en realidad esa era su amiga, y que solo estaban fingiendo que era su esposa porque quería molestarme, y que quería venir a verme. Así que lo acepté de vuelta. Además, estaba cerca de mi cumpleaños en ese momento, así que me llevó a cenar. Yo estaba por cumplir 20 años y era un momento importante para mí, porque ya no era una adolescente. Terminamos teniendo relaciones más temprano ese día, antes de salir a comer, pero de repente, justo después de eso, me dijo que ya no quería estar conmigo y que estaba terminando la relación en mi cumpleaños. Sin embargo, no duró mucho y pronto me pidió otra oportunidad, la cual le di. Mirando atrás,
Solo tenía una autoestima muy baja y no quería estar soltera. Era Navidad de 2008, y él vino a celebrar la Navidad con nosotros porque no tenía familia propia en los Estados Unidos. Lo recibimos con los brazos abiertos, le dimos regalos y todo. En la víspera de Navidad, mi familia tenía una tradición de ir a la iglesia por la noche, y le pedí que fuera con nosotros, pero se negó. Quería emborracharse en su lugar. Cuando llegué a casa esa noche, él estaba actuando muy raro y me dijo que iba a ir a ver a la chica que supuestamente era su amiga, pero también su ex. Le dije que si se iba no habría más oportunidades y que todo terminaría para siempre. Aún así, se fue. Después de irse intentó llamarme varias veces. En ese momento no tenía un teléfono celular porque mis finanzas estaban muy ajustadas y no podía permitirme recargarlo, así que solo tenía una línea fija. Me llamó y dejó varios mensajes muy enojados porque no le contestaba. Era ya 31 de diciembre. La noche anterior fue el cumpleaños de mi cuñado, así que celebramos su cumpleaños en mi departamento. Mi cuñado y mi hermana estaban durmiendo la borrachera, y yo no me sentía muy bien, así que no participé en las actividades, además de que tenía que trabajar en la víspera de Año Nuevo. Serían como las 5 de la mañana, tal vez las 6, y hubo un golpe en la puerta. Mi cuñado abrió y me dijo que era mi ex en la puerta queriendo hablar conmigo. Le dije que volvería y que íbamos a hablar en su coche. Me subí al coche para hablar y me pidió que fuéramos a la tienda de 24 horas a comprar unos cigarrillos. Nota aparte, vivo muy cerca de la autopista. Cuando sales de mi complejo y giras a la derecha, luego giras a la derecha otra vez, puedes ir a la izquierda hacia la tienda o girar a la derecha, que es donde está la entrada a la autopista. Supe que algo andaba mal cuando no giró a la izquierda y se metió a la autopista. Tengo asma y empecé a mentirle, diciéndole que estaba teniendo un ataque de asma para tratar de hacer cualquier cosa que pudiera para que se detuviera y me dejara salir del coche. Él seguía diciendo que yo lo estaba engañando, aunque ya habíamos terminado. Y cada vez que intentaba negarlo, él giraba el coche hacia otros autos. Terminé estando de acuerdo con él porque pensé que era más seguro mentirle y decirle lo que quería escuchar. No tardé mucho en darme cuenta de que el portavasos de su coche tenía una botella de cerveza abierta. Mirando en el asiento trasero, había un paquete vacío de 18 cervezas y un paquete recién abierto con una faltante. Entonces comencé a darme cuenta del peligro en el que realmente estaba. Pasamos por varios patrulleros estatales en el camino y ninguno nos detuvo. En un momento pasamos por una curva que también da al lago, y me dijo que quería estrellar el coche en el lago para que pudiéramos estar juntos para siempre. Mi mamá se despertó en pánico y le preguntó a mi hermana dónde estaba. Mi hermana le dijo que había salido para hablar con mi ex. Mi mamá inmediatamente se puso los zapatos y salió. Comenzó a entrar en pánico aún más cuando se dio cuenta de que el coche de él ya no estaba afuera. Llamó a la policía de inmediato, diciéndoles que estaba asustada porque algo muy malo me había pasado. Llamó a mi ex, pero él solo le dijo que yo estaba durmiendo y que por eso no podía hablar con ella. Todo mientras mantenía su mano sobre mi boca todo el tiempo. Luego le dijo que yo no estaría más por ahí en un inglés roto. Por supuesto, ella le pasó toda esta información a la policía. La policía trajo a un traductor para tratar de convencerlo de que me dejara ir, pero él no se quedaba en el teléfono con la policía, les colgaba. Llevábamos conduciendo cerca de media hora cuando decidió detenerse para echar gasolina y comprar cigarrillos. Nos detuvimos en un almacén y yo necesitaba ir al baño. No había ido esa mañana y él me dijo que después de detenernos en el almacén me llevaría a casa. Antes de bajarme del coche para ver si podía usar el baño, él puso un cuchillo en mi garganta y me dijo que si intentaba pedir ayuda me mataría. Entré a la tienda para descubrir que no tenían baño público. Me dijo que me llevaría a casa, así que no tuve más remedio que volver a subir al coche con él. Pero en lugar de meterse en la autopista para ir hacia el norte, se metió en la autopista para ir hacia el sur, la dirección opuesta a donde yo vivía. Mientras estábamos en el coche, me dijo que me llevaría a la casa de un amigo, y me contó con detalle que planeaban matarme y luego esconder mi cuerpo para que nadie lo encontrara. Después de una hora, le rogué que se detuviera en una parada de descanso para poder ir al baño. Me dijo que me llevaría a casa después de que dejáramos la parada de descanso. Fui al baño mientras él estaba en su coche fumando y no tuve más opción que volver a subirme al coche con él. En ese momento, estaba a una hora de casa y era invierno, pero vivo en un lugar donde en invierno principalmente llueve.
así que no había nieve, pero hacía mucho frío. Esperaba que todo fuera rápido, así que no me puse una chaqueta y solo llevaba puestas unas sandalias. Solo llevaba pijama y sandalias, y nada más. Me subí de nuevo al coche y me dijo que ahora me dejaría en la parada de descanso. Empecé a entrar en pánico en ese momento porque no sabía qué hacer, pero noté que había un teléfono público cerca. No tenía identificación ni dinero conmigo, pero sabía que podía hacer una llamada por cobrar. Una vez que lo vi alejarse, corrí al teléfono público y llamé a mi casa. Mi cuñado aún estaba un poco borracho y no podía conducir de manera segura, así que prácticamente estaba varada en una parada de descanso a 1 hora de mi casa. Se suponía que debía estar en el trabajo, pero mi mamá había llamado para decirles lo que estaba pasando, y como mi mamá y yo trabajábamos en el mismo lugar, ella le dijo a su jefe que hasta que yo estuviera a salvo, ella tampoco iba a ir. Después de hablar por teléfono con mi hermana, llamé a la policía desde el teléfono público y les dije en qué parada de descanso estaba. Mientras estaba en el teléfono con ellos, explicándoles lo que había pasado y que estaba varada y no tenía forma de regresar, mi ex volvió a la parada de descanso. Había 3 direcciones a las que se podía ir. Una que llevaba a la autopista, una que llevaba a otro estacionamiento y otra que volvía al estacionamiento en el que yo estaba. Lo vi acercarse y empecé a entrar en pánico, diciéndole a la operadora que él había vuelto. Ella quería que me quedara en la línea con ella, pero él agarró el teléfono público de mi mano y lo colgó. Antes de que colgara, ella me dijo que la policía ya estaba en camino. Él intentó meterme de nuevo en su coche, pero empecé a hacer ruido, esperando que alguien me escuchara. Claro, logré llamar la atención de un jardinero que acababa de llegar para asegurarse de que todas las instalaciones estuvieran limpias. Se acercó de inmediato mientras todo estaba ocurriendo y me preguntó si necesitaba ayuda. Mi ex se puso paranoico y se subió de nuevo a su coche y se fue. Le dije al jardinero que la policía venía en camino y él se quedó conmigo hasta que la policía llegó. Le conté todo lo que había pasado al patrullero estatal y él llamó a la policía local para confirmar que estaba diciendo la verdad. Resulta que estaba a 2 condados de distancia de mi casa. También llegó la policía del condado y consiguieron un permiso especial para transportarme al condado siguiente, donde un oficial de mi condado se reuniría con ellos para llevarme a casa. Antes de llevarme a casa, la oficial, que era muy amable, me preguntó si podía llevarme a la estación de bomberos, para que pudiera calentarme y luego tomarme una declaración de todo lo que había pasado. Nos sentamos en la estación y ella encendió una grabadora de video para registrar mi declaración de todo lo que pasó desde el principio hasta el final. Luego me llevó a casa. Mientras tanto llamó a mi mamá para decirle que estaba a salvo y que ya casi llegábamos. Mi mamá me abrazó fuertemente y yo rompí en llanto. Ella sabía que algo andaba mal. Había tenido una pesadilla en la que él me mataba. Supongo que se podría llamar intuición de madre, porque sabía que no estaba a salvo y que estaba en una situación peligrosa. Mi hermana me convenció de ir a trabajar, diciendo que pensaba que sería bueno para mí tener una distracción. Mi cuñado llevó a mi mamá y a mí al trabajo, y de hecho trabajé todo el día. Después de salir del trabajo, estábamos esperando nuestro transporte. Mi mamá se había lastimado la rodilla al resbalarse en el hielo, así que tomábamos transporte especializado a través de la compañía de autobuses, y yo iba con ella como su acompañante. Estábamos paradas fuera del edificio y para darles un poco de contexto sobre cómo está todo organizado. Es un parque empresarial, así que hay un edificio donde trabajo, otro edificio al otro lado de la calle y un edificio a la izquierda. Hay un pequeño estacionamiento entre el edificio de la izquierda y el edificio de enfrente. Noté un coche estacionado en diagonal, apuntando directamente hacia mi edificio. Le dije a mi mamá que me parecía muy raro y decidimos entrar, ya que el acceso al edificio era seguro y no se podía entrar sin una tarjeta de acceso. Claro, en cuanto entré y la puerta se cerró, él dio la vuelta con su coche y se fue a toda velocidad. Llamamos a la policía y debido a que estábamos esperando a la policía, el transporte no pudo esperar, así que se fue sin llevarnos. Eventualmente la policía llegó y les explicamos la situación, y tuve que volver a explicar todo lo que había pasado más temprano ese día. Llamamos a mi cuñado y él y mi hermana vinieron a recogernos a mi mamá y a mí, y nos llevaron a casa. Aproximadamente una semana después recibí una llamada de un detective que había sido asignado a mi caso.
Después de investigar un poco, resultó que había otra chica vinculada a él que había desaparecido. Había un reporte de persona desaparecida y todo, y él inicialmente fue un sospechoso, pero no tenían pruebas de nada, así que lo dejaron ir. Resultó que no solo había mentido sobre su nombre, sino también sobre su edad. No tenía 25 años, tenía 35. Justo por esa época me di cuenta de que todavía me sentía muy enferma. Había estado enferma casi una semana entera, así que hice una cita con el médico. Bueno, recibí la peor noticia que podía recibir en ese momento. Me dijeron que estaba embarazada. Mi situación se volvió mucho más peligrosa a partir de ahí. Tuve que hacer todo lo posible para ocultar mi embarazo porque él ahora me estaba acosando. Aparecía de repente en los lugares donde yo estaba. Llamaba a la policía, pero siempre se iba antes de que llegaran. Afortunadamente, no empecé a mostrarme embarazada hasta alrededor de la 20ª semana de escaneo. Sabía que no sería seguro para mí mantener a mi bebé, porque él seguía apareciendo, así que tomé la dolorosa decisión de darlo en adopción. Solo sabía que tenía que protegerlo. Mi hermana también había estado luchando durante mucho tiempo con su propia fertilidad, así que la dejé adoptarlo. Tenía alrededor de 21 semanas de embarazo cuando él apareció en mi departamento tarde en la noche, golpeando las puertas y ventanas, pero una vez más, siempre se iba antes de que la policía llegara. La policía nos puso en contacto con el refugio de violencia doméstica, quienes contactaron a la policía de transporte y también nos llevaron a un hotel que ellos pagaron. Regresamos a mi apartamento al día siguiente y todo estuvo bien por un par de semanas. Tenía una audiencia de orden de protección por violencia doméstica en curso, y el detective de mi caso tenía su dirección, así que le enviaron una citación con la esperanza de que se presentara en la corte porque planeaban arrestarlo. Por supuesto, no se presentó, pero el juez concedió la orden de protección de todos modos, debido a las circunstancias de mi caso. 2 semanas después, él y la chica que había planeado llevarme para matarme aparecieron en nuestro departamento en medio de la noche. Los vimos afuera de nuestra ventana, tratando de ver si podían abrirla desde afuera. En ese momento nos dimos cuenta de que no sería seguro para nosotros quedarnos en ese departamento, así que llamamos a la policía, y ellos vinieron, pero nuevamente llegaron demasiado tarde. Mi hermana y su esposo manejaron 3 horas hasta nuestro departamento, y nos dijeron que empacáramos lo que pudiéramos, y luego volvimos a su casa. Finalmente, decidimos mudarnos con ellos por la seguridad mía, de mi mamá y del hijo de mi hermana, ya que ahora yo ya estaba mostrando claramente mi embarazo. El detective de mi caso se mantenía en contacto conmigo, y en julio de 2009, me dijeron que mi ex se había entregado a la policía en una estación no muy lejos de donde yo vivía. Lo extraditaron a la cárcel de la ciudad en la que yo vivía, y donde actualmente vivo, y le dieron una palmadita en la muñeca. Lo metieron en la cárcel por 150 días antes de deportarlo de vuelta a México. Mi hermana no se sentía bien adoptando al bebé, ya que mi ex había sido deportado, así que planeaba quedarme con mi hijo. Pero debido al trauma que sufrí por todo lo que pasé con su padre, simplemente no podía crear un vínculo con él. Lo amo, pero no podía vincularme con él. Era la viva imagen de su padre, y cada vez que lo miraba, veía a su padre. Mi hermana finalmente terminó adoptando a mi hijo porque se enamoró de él de inmediato, y ya estaba siendo más una madre para él que yo. Han pasado 15 años y todavía lloro al hablar de esto. Ahora tengo el privilegio de conocer a mi hijo, que pronto cumplirá 15 años. Sabe lo que pasó y por qué lo di en adopción. Tenemos una relación muy cercana y hablamos todos los días. Todavía me asusta mucho que mi ex pueda volver algún día, después de todo lo que me hizo pasar. No quiero nada más que verlo arder en el infierno. Chicas, recuerden que si alguien les muestra sus banderas rojas desde el principio, crean en esas señales y no siempre crean en lo mejor de las personas. Su vida puede depender de ello. No se suban al coche de un ex loco, incluso si nunca fue violento físicamente antes. Nunca saben de lo que alguien es realmente capaz. Cualquiera puede mostrarles sus verdaderos colores en cualquier momento. Solo tengan eso en mente y por favor tengan mucho cuidado allá afuera. Salí con un tipo raro que resultó ser un asesino cuando era adolescente. Yo había atendido a parejas en un restaurante local para pagar la gasolina de mi coche, y fue ahí donde conocí al señor psicópata.
En mi mente ingenua, al principio me parecía una persona normal, a pesar del hecho de que él tenía 20 años y quería salir con una chica de 17. Salir de mi trabajo después de que oscurecía me asustaba mucho, así que me había enseñado a mí misma a subirme al coche, cerrar la puerta y luego bloquearla en un solo movimiento. Me hacía sentir segura. Una noche, cuando estaba saliendo del trabajo y acababa de subirme al coche, el señor psicópata simplemente apareció de la nada, tirando de la manija de mi puerta para intentar abrirla. Miré sus ojos por una fracción de segundo antes de que sonriera, y lo que vi me heló los huesos. No sé cómo más describir el mal que vi en ellos. Desde entonces estuve aterrorizada de él, pero no lo dejé ver, porque tenía miedo de lo que podría hacer si alguna vez le decía que ya no quería volver a verlo. Después de esto, constantemente trataba de impresionarme e inventaba maneras de estar a solas conmigo, pero mi instinto era correr, así que lo evité. Unas 2 semanas después de este incidente, el restaurante fue asaltado y había evidencia significativa de que el señor psicópata había sido el culpable, solo que no del tipo que permitiera a la policía acusarlo formalmente. Le envié todas mis conversaciones de texto con el señor psicópata al jefe de policía, con la esperanza de que ayudara. El señor psicópata lentamente se fue alejando después de eso, pero aún así siempre miraba por encima del hombro. Hace unos 5 años, me envió un mensaje por Facebook de la nada. Me hablaba de su autorización militar ultrasecreta, así como de una enorme finca que poseía. Eso me puso nerviosa, y sentí que estaba tratando de tenderme una trampa o algo por el estilo, pero intenté sacármelo de la cabeza. Luego, hoy, estaba viendo las noticias, y vi una publicación sobre un asesinato sin resolver, cuando vi su foto de ficha policial. Ahora enfrenta cargos por asesinato, así como otros 2 cargos graves por delitos violentos. No me malinterpreten, me alegra mucho saber que está encerrado, pero también estoy muy abrumada por lo acertados que fueron mis instintos sobre él. Estoy realmente contenta de haber escapado de él. Cuando tenía 14 años tuve mi primera relación. Me referiré a esta persona como Alan. Alan amaba el aire libre, y solíamos caminar por un sendero apartado que conducía a una especie de acantilado. No sé cómo más describirlo. La historia es un poco corta, pero una tarde estábamos caminando allí. Era el lugar al que íbamos para tener privacidad y para que Alan pudiera fumar y beber alcohol. Él era bastante rebelde, mientras que yo no lo era. Cuando llegamos a la cima, estábamos haciendo lo que normalmente hacíamos. El área era extremadamente apartada, y Alan empezó a decirme que saltara del acantilado hacia el agua de abajo. El camino era accidentado, así que debajo de nosotros había rocas, y era algo como un sueño, con muchos arbustos, árboles y cosas de esa naturaleza. Obviamente dije que no, pero Alan seguía alentándome a hacerlo. Me inquietaba porque si saltaba, definitivamente moriría o, al menos, resultaría gravemente herida. Alan me dijo que lo había hecho antes y que yo también debería hacerlo. Eso tenía que ser una mentira, y yo seguía diciendo que no, pero él no dejaba de decirme que lo hiciera, e incluso intentó empujarme en un momento. Tuvimos una gran discusión y terminé yéndome, pero estaba realmente asustada de darle completamente la espalda a Alan, porque él ya había intentado empujarme antes. Alan me dio el tratamiento de silencio por negarme a saltar, y cada vez que pienso en esa experiencia, realmente me pone los nervios de punta. En realidad seguimos juntos después de este incidente, y Alan comenzó a hacer otras cosas extrañas. Hacía cosas como intentar prenderme el cabello en llamas y también intentaba iniciar incendios en ese sendero apartado. Cuando tenía 18 años, me enteré de que lo arrestaron por violencia doméstica. Literalmente comenzó a golpear a alguien en público y la policía fue llamada. Realmente me asusta pensar en ese incidente del acantilado. Realmente creo que Alan estaba tratando de matarme. Sé que suena dramático, pero ¿por qué otra razón querría que saltara así? Quiero decir, combinado con todo lo demás, realmente me asusta mucho después de todos estos años. Voy a contar algo que me sigue persiguiendo cada día y que, honestamente, nunca creí que podría pasarle a alguien, y menos a mí. Soy un tipo bajo, delgado, un poco callado, y siempre fui bastante tranquilo. Ella, mi ex, era todo lo contrario a lo que uno pensaría de una persona violenta.
Era una chica alta, mucho más grande que yo, con varios kilos de más, pero a mí nunca me importó. Me gustaba su manera de ser. Su personalidad era algo que me atrapó desde el primer día. La conocí en la universidad y me pareció una de las personas más amables que había conocido. Era reservada, callada con los demás, pero conmigo era abierta, cálida, y se sentía como si realmente me entendiera. No sé, creo que todos tenemos ese deseo de sentirnos especiales para alguien y ella me hacía sentir así. Nos hicimos novios rápido, muy rápido. A los 3 meses ya estábamos viviendo juntos. Todo parecía perfecto, y yo estaba seguro de que ella era la persona con la que quería estar. Pero todo cambió, y lo peor es que no fue de un día para otro. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir que comenzó. Fue algo gradual, casi imperceptible, como una sombra que crece y te envuelve sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Al principio eran pequeñas cosas, comentarios sobre cómo me vestía, críticas sutiles sobre mis amigos o mi familia. No me dejaba ir a ciertos lugares, o me hacía sentir culpable si quería salir sin ella. Me decía que era porque me amaba demasiado, y yo lo tomaba como una prueba de su afecto, aunque algo en mi interior me decía que no estaba bien. Pero decidí ignorarlo, porque ella era buena conmigo. Me decía cosas bonitas y me hacía sentir importante. Con el tiempo los comentarios se convirtieron en gritos. Se enojaba por cosas pequeñas, detalles insignificantes. Si llegaba 5 minutos tarde, si no contestaba sus mensajes de inmediato, si no hacía algo exactamente como ella quería, comenzaba a gritarme. Trataba de calmarla, de disculparme, pero nada funcionaba. Ella siempre encontraba una razón para enojarse, y cada vez que perdía los estribos yo me encogía más, como si fuera culpable de todo. Pensaba que tal vez si cambiaba, si hacía todo perfecto, ella se calmaría y volveríamos a ser como antes. Pero eso nunca pasó. Solo fue empeorando. Recuerdo una vez no llevábamos ni 6 meses viviendo juntos. Ella había tenido un mal día en el trabajo, y yo traté de animarla. Le preparé su comida favorita, puse música suave, hice todo lo posible para que se sintiera mejor. Pero de repente, sin aviso, se levantó de la mesa. Me tiró el plato de comida al suelo, y empezó a gritarme que era un inútil, que ni siquiera sabía cocinar algo bien. Se acercó a mí, me empujó tan fuerte que caí al suelo, y comenzó a patearme en las costillas. Yo solo me cubría, no podía creer lo que estaba pasando. Estaba paralizado, no por el dolor físico, sino por el shock de ver cómo alguien que supuestamente te ama puede transformarse en un monstruo en cuestión de segundos. Desde ese día las cosas se pusieron peores. No había una noche en la que pudiera dormir tranquilo. Vivía en constante tensión, sin saber cuál sería su próximo ataque. Todo me aterrorizaba. Cada pequeño ruido, cada gesto, cada palabra de ella me hacía saltar. Me revisaba el teléfono a diario, y no solo eso, sino que lo hacía de una manera enfermiza. Se sentaba frente a mí, lo abría, y empezaba a leer cada mensaje en voz alta, como si estuviera buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. Me hacía preguntas capciosas, me acusaba de cosas que no eran ciertas, hasta que un día, sin más, me obligó a eliminar todas mis redes sociales. Me dijo que era porque quería protegernos, pero yo sabía que era porque quería controlarme completamente. Empezó a apartarme de mis amigos. Cada vez que alguien me invitaba a salir, armaba un escándalo. Decía que no la quería, que prefería estar con otros en lugar de con ella. Me hacía sentir tan mal que terminé por dejar de verlos. Ya ni siquiera me atrevía a llamar a mi familia porque sabía que eso también desataría su ira. Me quedé solo, completamente aislado con ella como mi única compañía. Y en vez de ser una pareja, se convirtió en mi carcelera. Hubo una vez que, después de discutir porque había hablado con un viejo amigo, ella me agarró del cabello y me arrastró por el suelo hasta el baño. Me metió la cabeza bajo la ducha de agua fría y me gritó que era un traidor, que no sabía valorar todo lo que hacía por mí. Estuve ahí, con el agua helada golpeando mi cara, intentando respirar mientras me sujetaba con fuerza. Todo por una simple conversación inocente. Con el tiempo sus ataques se volvieron más violentos y retorcidos. No era solo gritarme o empujarme, sino que empezaba a hacer cosas que rozaban lo sádico. Recuerdo una tarde, estaba en la cocina preparando algo de comer. Ella estaba en la sala fumando, y yo trataba de ignorar sus constantes quejas.
En un momento, sin decir nada, vino hacia mí y me tiró aceite caliente en el brazo. Grité de dolor, pero eso no la detuvo. Me miró a los ojos y me dijo que me lo merecía, que así aprendería a no hacerla enojar. Se quedó ahí, mirándome mientras yo intentaba calmar el ardor con agua fría. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Otra vez, después de una discusión por algo tan tonto como quién había dejado la puerta del baño abierta, me apagó un cigarrillo en la pierna. El dolor fue insoportable, pero lo peor no era eso. Lo peor era la mirada en sus ojos, esa mezcla de satisfacción y desprecio que nunca había visto en nadie. Empecé a darme cuenta de que no estaba lidiando con una persona normal, sino con alguien que disfrutaba viéndome sufrir. Pero lo que realmente me hizo entender que mi vida estaba en peligro fue una noche en la que, después de haber pasado horas llorando y suplicándole que se calmara, agarró unas pinzas y me arrancó una uña de la mano. No sé cómo describir el dolor, cómo explicar la sensación de ver tu propia uña siendo arrancada mientras alguien te mira con una sonrisa en los labios. No pude hacer nada, solo gritar y rogarle que parara, pero ella no se detuvo hasta que consiguió lo que quería. El día que todo llegó al punto de no retorno no lo vi venir. Había aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo, a medir cada palabra, cada gesto, pero incluso eso no fue suficiente. Estaba en la cocina, intentando hacer algo de comer porque tenía hambre, y ella estaba de un humor particularmente malo. No sé si fue porque no había armado la cama, o porque la comida no estaba lista a tiempo. Solo recuerdo que empezó a gritarme. Sus gritos eran tan fuertes que sentía que me perforaban los oídos. Me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas, pero no se detuvo ahí. Me tiró al suelo y comenzó a patearme una vez más, pero esta vez sentí que había algo distinto, algo más oscuro. Vi cómo agarraba el cuchillo de carnicero de la mesa, ese que usábamos para cortar carne, y sentí un pánico indescriptible. Intenté levantarme, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. En un solo movimiento levantó el cuchillo y con una fuerza que nunca le había visto, me cortó los dedos índice y medio de mi mano izquierda. El dolor fue instantáneo, un ardor que me recorrió todo el brazo y que me hizo perder el control. La sangre brotaba como si fuera una fuente, y lo último que vi antes de desmayarme fue mi mano ensangrentada y sus ojos fríos, sin rastro de remordimiento. Desperté en el hospital, rodeado de luces blancas y el sonido de las máquinas que monitoreaban mi estado. No entendía nada. No sabía cómo había llegado ahí ni cuánto tiempo había pasado. Un médico se acercó y me dijo que estaba a salvo, que ella me había llevado al hospital pero que la policía finalmente había intervenido y se la habían llevado presa. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque estaba fuera de peligro, pero miedo porque no sabía qué iba a pasar después. El médico me explicó que mi ex había sido diagnosticada con demencia y esquizofrenia avanzada, algo que yo jamás había sabido. Dijo que había estado sin medicarse durante meses y que sus ataques de ira eran consecuencia directa de su enfermedad. Me quedé ahí, con la cabeza dando vueltas, tratando de procesar toda la información. Ella estaba ahora en un hospital psiquiátrico lejos de mí, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Libre de su control, de su violencia, de ese miedo constante que me había convertido en un prisionero en mi propia vida. Pero también estaba lleno de preguntas, de dudas que no dejaban de atormentarme. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude quedarme tanto tiempo bajo su dominio? Era como si todo ese horror hubiera sido un mal sueño del que finalmente había despertado, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, estaban ahí para recordarme que fue real. Después de aquel día, me enfrenté a una larga recuperación, no solo física, sino también mental. Cada vez que veía mi mano vendada, los dedos que me faltaban, revivía aquel momento. Los médicos me dijeron que había perdido los dedos por completo y que no podrían reimplantarlos. Me costó asimilarlo. Era una pérdida que iba más allá de lo físico. Representaba todo el sufrimiento y la desesperación que había vivido a su lado. Cada curación, cada visita al hospital, cada revisión era un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi familia y amigos, aquellos que había alejado por culpa de ella, volvieron a mi vida de a poco. Les costó entender por qué me había mantenido en silencio durante tanto tiempo, por qué no les había contado lo que estaba viviendo. Pero el miedo es algo complicado,
algo que te aísla y te envuelve en una burbuja de vergüenza y culpa. Me costó mucho aceptar su apoyo, admitir que había sido víctima de alguien a quien amé y confié. Sentía que todo el mundo me miraba como si fuera débil, como si no pudiera haberme defendido, pero nadie entendía realmente lo que era vivir con alguien que se volvía tu peor enemigo dentro de las paredes de tu propia casa. Los días siguientes al ataque fueron una mezcla de alivio y terror. Alivio porque sabía que ya no tendría que soportar más su abuso, pero terror porque cada ruido, cada sombra me recordaba a ella. No podía dormir, y cuando lo lograba, despertaba sudando, reviviendo una y otra vez los momentos más oscuros de esa relación. Los médicos me ofrecieron ayuda psicológica, y aunque al principio me resistí, terminé aceptándola porque sabía que no podía seguir adelante solo. En una de las sesiones con mi terapeuta, me explicaron que su comportamiento no solo era producto de su enfermedad, sino también de su personalidad, que no era una excusa, pero sí una razón para entender por qué hizo lo que hizo. Aparentemente, había estado diagnosticada desde joven con esquizofrenia, pero siempre lo había mantenido oculto, incluso de mí. Era algo que su familia sabía, pero nunca me lo advirtieron. Los medicamentos que debía tomar controlaban sus impulsos violentos, pero al dejar de tomarlos, su estado empeoró rápidamente, llevándola a extremos que ni siquiera yo podía imaginar. El proceso legal contra ella fue complicado. Aunque los médicos y los informes psicológicos confirmaron su estado mental, las autoridades no la liberaron completamente. Fue enviada a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde estaría bajo tratamiento constante. No la volvería a ver, y aunque eso me daba algo de paz, también sentía una tristeza profunda. No por perderla a ella, sino por la vida que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero esa no era la realidad, y tuve que aceptarlo. Con el tiempo logré reconstruir parte de mi vida. Volví a retomar contacto con mis amigos y mi familia. Aprendí a manejarme sin los dedos que me faltaban, aunque cada vez que miraba mi mano, era imposible no recordar. No puedo decir que todo volvió a ser como antes, porque no es verdad. Los traumas y el miedo siguen ahí, latentes, apareciendo en los momentos más inesperados. Pero lo importante es que estoy vivo, que logré escapar de algo que podría haber terminado mucho peor. A veces me preguntan por qué no me fui antes, por qué soporté tanto, y es difícil explicarlo. No se trata solo de amor o de miedo, es una mezcla de todo. Es como estar atrapado en una tormenta en la que no puedes ver con claridad, donde te aferras a la esperanza de que las cosas mejoren. Pero esa esperanza nunca llega. Esta historia no la cuento para dar lástima ni para buscar compasión, sino para advertir, para que si alguien está pasando por algo similar, sepa que no está solo, que hay salida, aunque parezca imposible. No puedo cambiar lo que pasó, no puedo recuperar lo que perdí, pero sí puedo seguir adelante, un día a la vez, reconstruyendo mi vida pieza por pieza. Y aunque todavía busco respuestas y sigo lidiando con los fantasmas de lo que viví, al menos sé que ya no tengo que mirar por encima de mi hombro. Estoy a salvo, y eso es más de lo que podría haber imaginado durante esos años oscuros. Ahora solo queda avanzar con la esperanza de que lo peor ha quedado atrás, y que las heridas, aunque no desaparezcan con el tiempo, duelen un poco menos. Voy a contarles la historia de la vez que mi exnovio me salvó la vida. Es algo que nunca pensé que podría contar en voz alta, pero es la verdad y todavía me cuesta entender cómo sobreviví a esa noche. No sé por qué lo hizo. Tal vez porque en el fondo siempre se preocupó por mí, aunque ya no estábamos juntos. A veces pienso que fue solo suerte, pero lo que pasó esa noche fue un infierno, y sé que si él no hubiera estado ahí, probablemente no estaría contando esto ahora. Mi nombre es Elena, y esta historia ocurrió hace algunos años, cuando vivía en un pequeño pueblo en Estados Unidos. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, las casas eran viejas y las calles siempre estaban medio vacías. Me había mudado ahí después de terminar con mi exnovio, buscando un nuevo comienzo, algo que me ayudara a dejar atrás los malos recuerdos. En ese momento, yo estaba en una relación con alguien más, alguien que al principio parecía perfecto, pero terminó siendo todo lo contrario. Al principio mi nueva relación fue buena. Nos conocimos en un bar del pueblo.
Él era encantador, divertido y me hacía sentir bien. Pero como suele pasar, todo comenzó a cambiar de a poco. Con el tiempo noté que tenía un problema con el alcohol. Bebía demasiado, y cuando lo hacía se convertía en alguien completamente distinto. Al principio, eran solo comentarios desagradables, gritos sin motivo. Pero con el tiempo los insultos pasaron a ser golpes. Golpes que yo trataba de justificar, diciéndome que era porque estaba borracho, que en realidad no era así. Pero esa noche no hubo manera de justificar lo que pasó. Era un viernes por la noche y él había llegado a casa después de pasar todo el día bebiendo con sus amigos. Yo estaba en la cocina preparando algo para cenar, tratando de evitar cualquier confrontación. Sabía cómo se ponía cuando estaba borracho, y lo último que quería era encender su furia. Escuché la puerta cerrarse de golpe y los pasos pesados acercándose. Supe inmediatamente que estaba de mal humor. Algo en la manera en que caminaba me lo decía. Tragué saliva y me obligué a mantener la calma. Me preguntó qué estaba cocinando, y cuando le contesté me lanzó una mirada de desprecio. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche parecía diferente. Estaba más agresivo. Sus palabras eran más crueles y su mirada, más vacía. Me gritó que era una inútil, que no sabía hacer nada bien. Intenté ignorarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared. Sentí el golpe en mi espalda y el aire salir de mis pulmones, pero no tuve tiempo de recuperarme. Se lanzó sobre mí, y comenzó a golpearme en la cara, en los brazos, en el estómago. Todo se volvió un caos de dolor y miedo. No podía ver bien por las lágrimas y la sangre que empezaba a correrme por la cara. Gritaba, le rogaba que parara, pero era como si no me escuchara. Su mirada estaba perdida, no veía al hombre con el que había comenzado esta relación. Solo veía a alguien fuera de control, alguien que no me reconocía. Traté de levantarme, de empujarlo, pero era más fuerte que yo. Sentía cada golpe como si fuera un latigazo, y lo peor era que no había nadie que pudiera ayudarme. Estábamos solos, y yo no podía hacer nada. Los minutos se hicieron eternos. Estaba en el suelo, sin poder moverme, y él seguía golpeándome, gritándome cosas que no entendía. En un momento, todo se volvió borroso. Mi cuerpo dejó de responder. Solo podía sentir los golpes uno tras otro sin parar. Era como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Recuerdo que cerré los ojos y traté de pensar en otra cosa, en cualquier cosa que no fuera ese dolor insoportable. Pensé en mi familia, en mis amigos, en cómo había llegado hasta ese punto. De repente escuché un ruido, un golpe fuerte en la puerta, pero mi mente estaba tan confundida que no logré entender qué era. Mi vista estaba nublada, todo se movía, y el sonido de mi corazón latiendo era lo único que oía. Todo se volvió oscuro por un momento. No podía levantarme, y lo único que sentía eran sus manos alrededor de mi cuello, apretando, cada vez más fuerte. Creí que ahí terminaría todo. No tenía fuerzas para pelear, ni siquiera para gritar. Fue en ese instante cuando escuché otro ruido, algo que hizo que todo se detuviera por un segundo. Era un golpe en la puerta, más fuerte que antes, y luego otro. Sentí como si algo se rompiera, pero no entendía qué estaba pasando. Mi novio, el monstruo en el que se había convertido, se detuvo y se quedó mirándome, como si dudara de lo que estaba haciendo. Aproveché esos segundos para tratar de recuperar el aire, pero no podía moverme. Estaba aterrada, en shock, sin saber qué iba a pasar después. De repente la puerta se abrió de un golpe. Entró corriendo mi exnovio, ese mismo chico al que había dejado meses atrás. Vivía al lado de nuestra casa y había escuchado mis gritos. Siempre pensé que después de nuestra separación no quería saber nada más de mí, pero ahí estaba, parado frente a nosotros, con una expresión que no puedo olvidar. No dijo una palabra, no preguntó nada. Solo se lanzó sobre mi novio golpeándolo con toda la fuerza que tenía. Yo apenas podía mantenerme consciente, pero logré ver cómo mi ex le daba puñetazos, uno tras otro, hasta que lo derribó. Mi actual pareja intentó defenderse, pero mi ex estaba tan lleno de rabia, tan decidido, que lo noqueó en cuestión de segundos. Me quedé ahí, tirada en el suelo, viendo cómo el que alguna vez fue mi pareja salvaba mi vida sin pensarlo dos veces. No podía creer lo que estaba pasando. Todo se sentía surrealista, como una película de terror que estaba viviendo en carne propia. No recuerdo mucho de lo que pasó después.
Lo último que vi fue a mi novio tirado en el suelo, inconsciente, y a mi ex tratando de cargarme en brazos. Sentí su fuerza, su preocupación, y todo lo que me quedaba de energía lo usé para aferrarme a él. No sabía qué iba a pasar, pero confié en que él me sacaría de ahí. No podía caminar, me dolía todo y cada respiración era una tortura. La sangre corría por mi cara y mis brazos, y estaba tan mareada que apenas lograba mantener los ojos abiertos. Mi ex me llevó al hospital lo más rápido que pudo. Me contó después que me hablaba todo el camino. Me pedía que no cerrara los ojos, que aguantara un poco más. Yo apenas podía oírlo. Pero en algún rincón de mi mente esas palabras me ayudaron a no perder la conciencia por completo. Al llegar, los médicos me atendieron de inmediato, y fue ahí donde finalmente me desmayé. Lo siguiente que supe fue que desperté en una cama de hospital, rodeada de máquinas y con vendas por todo el cuerpo. Cuando abrí los ojos, lo vi a él, mi exnovio, sentado en la esquina de la habitación. Estaba cubierto de sangre, con los nudillos hinchados y la mirada perdida. Me contó lo que había pasado, cómo había escuchado mis gritos y no dudó en venir a ver qué sucedía. Me dijo que cuando llegó, yo estaba inconsciente en el suelo, y mi novio, o mejor dicho, el hombre que me estaba matando, estaba sentado en la mesa tomando una cerveza, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando mi ex se abalanzó sobre él y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Mis heridas eran graves, tenía costillas rotas, la cara destrozada, y estaba llena de moretones y cortes. El miedo que sentí en esos momentos fue indescriptible, pero también el alivio de saber que estaba a salvo gracias a alguien que, a pesar de todo, seguía preocupándose por mí. Después de esa noche las cosas cambiaron drásticamente. Mi novio, el que me había golpeado hasta casi matarme, desapareció. La policía lo buscó por todos lados, pero nunca lo encontraron. Algunos decían que había huido del pueblo, otros que se escondía en algún lugar cercano. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza dónde estaba. Vivir con esa incertidumbre, con el miedo de que podría aparecer en cualquier momento, fue algo que me atormentó por mucho tiempo. Mi exnovio, el chico que me salvó la vida, estuvo a mi lado en todo momento. Me ayudó a recuperarme, a superar el miedo, y aunque nunca volvimos a estar juntos como pareja, siempre le estaré agradecida por lo que hizo. Sin él, no estaría aquí contando esta historia. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que llevó a mi novio a convertirse en esa persona violenta y descontrolada. A veces me pregunto si ya era así y simplemente nunca lo vi, o si algo lo rompió y lo llevó a cruzar esa línea. No es que lo excuse, porque no hay justificación para lo que hizo, pero es difícil no pensar en todas las señales que ignoré, en todos los momentos en los que quise creer que solo era una mala racha o que las cosas mejorarían. Después de ese episodio, me mudé de ese pueblo. No podía seguir viviendo con el miedo constante de que él pudiera aparecer en cualquier momento. Cada vez que oía un ruido en la calle, cada vez que alguien tocaba la puerta, sentía que mi corazón se paralizaba. Me mudé con la esperanza de comenzar de nuevo, pero aún hoy, en las noches más oscuras, ese miedo todavía está ahí, escondido en el fondo de mi mente. Mi ex, el que me salvó, siguió con su vida. Nos mantenemos en contacto, aunque no nos vemos tanto como antes. Cada tanto me envía mensajes para saber cómo estoy, para asegurarse de que todo va bien. Y aunque hemos seguido caminos separados, siempre estaré agradecida con él por lo que hizo. Porque sin su valentía y su intervención, mi historia habría terminado de una manera muy diferente.